Les decíamos, hoy vamos a hablar de finanzas y de pensiones y como siempre, vamos a comenzar poniendo algunos puntos en contexto. La reforma al sistema de pensiones entra en una nueva etapa luego de un estudio sin avance en la Asamblea Legislativa. El gobierno ha presentado un nuevo proyecto para crear lo que denomina un sistema solidario con el aporte de los ahorros de pensiones de los trabajadores que actualmente cotizan las administradoras de fondos de pensiones, que pasarían al control estatal. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, está tras el nuevo proyecto y asegura que este ofrece pensiones de reemplazo con porcentajes que oscilarán entre el 50 y el 55%. Es decir, esto sería lo que recibiría el cotizante de pensión tomando como base su último salario. El funcionario dice que este porcentaje es mucho mayor al que ofrece la propuesta presentada este año por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que asegura alcanza apenas un 35% del último ingreso del trabajador. ¿Pero cuál sería la base de funcionamiento de este proyecto? La respuesta es que del 13% de cotización que se le descuenta al cotizante, por lo menos un 8% pase al control del gobierno para crear un fondo solidario que garantice una pensión de por vida. Esta es la respuesta del partido oficial. Las AFP le han confiscado a usted sus ahorros porque con eso está trabajando. Y usted no puede disponer yo hoy lo voy a querer agarrar y me lo llevo como cualquier, no es cierto. En la Asamblea, la oposición considera que antes de aprobar una reforma, debe de hacerse estudios a profundidad. ¿Qué dice el resto de fracciones? Las AFP van a seguir administrando, eso lo dice el Estado. Pero una cosa es administrar, a otra cosa es que también el Estado pueda tener injerencia en decirle a una AFP traslade tanto dinero para tal cuenta por pagar, qué sé yo, los intereses que ya se les dé a deuda. El ministro de Hacienda dice que la nueva propuesta retoma elementos de las propuestas que están en estudio en la Asamblea Legislativa. El secretario técnico de la Presidencia también habló del tema de pensiones y dejó entrever que el Ejecutivo ha dejado de apostarle a un sistema mixto. Definitivamente el sistema mixto se deja de lado, esa es una de las características, o sea, como no tuvo correlación a aquella propuesta, estamos buscando esta otra alternativa para ver si esta puede contribuir a una aprobación más rápida. ¿Y la administración del fondo común de quién? Lo haría las AFP. Pero mientras la reforma se discute, el gobierno insiste en que los diputados le aprueben una reforma al fideicomiso de obligaciones previsionales FOP para tomar un 5% más de los ahorros de pensiones, lo que significaría, de acuerdo a los entendidos en el tema, unos $500 millones de los ahorros que por ahora administran las AFP. Actualmente los cotizantes están obligados a prestarle al gobierno un 45% de sus ahorros, con lo cual se le paga las pensiones a los jubilados del ISS e INPEP. En las últimas declaraciones, el secretario técnico de la Presidencia ha dicho también que el partido Arena, principal opositor, les ha querido chantajear pidiéndoles que si ellos apoyan la ley de extinción de dominios, ellos apoyarán la reforma al sistema de pensiones. La discusión de la reforma ocurre al mismo tiempo que el gobierno ha solicitado $950 millones a la Asamblea Legislativa. El ministro de Hacienda dijo 300 en efectivo para cubrir necesidades inmediatas y 650 más en bonos. Con estos temas, iniciamos la entrevista de hoy. Bueno, vamos a saludar a las invitadas que tenemos esta mañana de martes aquí en el estudio de Canal 12. Le damos la bienvenida a dos investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES. Bienvenida Carolina Alas, un gusto tenerla aquí nuevamente. Muchas gracias, Manuel. Para mí es el gusto estar con todos los teleescuchas. Y le damos también la bienvenida a Luz María Serpa. Bienvenida, Luz María, un gusto recibirla. Buenos días, Manuel. Un gusto saludarle y a toda la audiencia. Bueno, el gobierno dice que tiene una nueva propuesta y que deja de lado ya la apuesta que ellos tenían por el sistema mixto de pensiones. Ellos dicen, esta es una nueva propuesta que es muy similar a la presentada por la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Ellos hablan de que la cotización se mantiene en llegaría a un 13.5% y que las pensiones de reemplazo o los que recibiría el cotizante ya al momento de retirarse irían pensiones del 50 al 55% del último salario. ¿Cómo ven ustedes este cambio que ha dado de unos meses para acá el gobierno y ofrecer esta nueva propuesta, Carolina? Bueno, nosotros en primer lugar es una propuesta que tiene que ser estudiada porque recién es la que se ha
publicado y hay que estudiar mucho los detalles, pero en base a la información que tenemos hasta el momento, creemos que siempre sigue siendo una propuesta más que todo para resolver el problema fiscal del gobierno, porque aquí siempre se lleva una parte de un fondo que ya está en cuentas individuales para el uso de lo que son todos los gastos relacionados con el sistema previsional. Entonces, en ese sentido, hay nada más una promesa, se debilita lo que se tiene ahorita, porque ahorita cada persona tiene en su cuenta individual cuánto ha ahorrado, cuánto ha sido su rentabilidad, y si esos ahorros y la rentabilidad están invertidos, obviamente hay títulos que respaldan esa inversión y que van a ser pagados. Aquí se llevan todo y es como un registro contable, pero eso se está ocupando para el pago de las pensiones en la actualidad. Y está la promesa de que cuando ellos se jubilen, cuando las personas se jubilen, que se va a poder pagar sus pensiones. Entonces aquí es muy importante también lo de ver qué tanto se puede llevar de unas cuentas individuales, aunque sigan con su nombre, pero que en realidad no tengan ningún respaldo más que una promesa del gobierno. Y por otro lado también habría que ver el estudio actuarial, cuál es la sostenibilidad de este sistema, porque prácticamente esto es un sistema de reparto. Y ya sabemos que los sistemas de repartos pues tienen problemas en cuanto a su sostenibilidad si no tienen los parámetros y las medidas adecuadas. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, daba una declaración y decía, tan confiscatoria es la propuesta que presenta el gobierno como tan confiscatoria es la propuesta que presenta la iniciativa ciudadana para las pensiones. Decía, de hecho, ellos, el problema es que no dicen claramente que se llevan 3.633 millones para este fondo común. Y él decía, esta propuesta que nosotros estamos planteando es como una nueva opción. ¿Cómo podemos tomar estas declaraciones del ministro, que es hasta ahora el principal promotor de la nueva opción que estaría poniendo a discusión en la reforma de pensiones? Bueno, realmente es totalmente diferente, porque allá no se lleva nada de las cuentas nacionales y hay una reserva en la cual se va a empezar a cotizar para ese fondo que va a permitir que las personas tengan pensiones vitalicias, ¿verdad? Y que no decaigan uniforme. Contrario aquí que sería una renta programada en la cual ese va a ir decayendo alrededor del tiempo. En cambio aquí ya hay un fondo y de eso se llevan ese dinero. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Es como que usted tenga una cuenta de ahorro 5.000 dólares y que diga, bueno, 2.500 ahora me los voy a llevar, pero va a estar a su nombre, pero estos 2.500 los voy a utilizar en todos los pagos que yo tenga que hacer. A que usted empiece a cotizar a una nueva cuenta, que es el caso de la ICP, en la cual no se llevan nada de lo que esté ahorrado en ese momento. Luz María. Yo diría, en la propuesta de la ICP, solo para complementar, realmente se mantiene la propiedad individual del ahorro para pensiones. Es decir, cada afiliado mantiene su cuenta individual y está respaldada con el ahorro. No solo tiene el registro, como se está hablando en esta propuesta, de una cuenta nocional en esa otra fondo común que se va a crear, que lo que implicaría nocional viene de una noción de cuánto es que ha ido aportando. Y se llevan la mitad de los ahorros de los obligados. Dicen ahí que en el sistema coloquialmente se conocen los obligados, aquellas personas que por ley tuvieron que afiliarse al sistema de capitalización individual cuando se creó. En realidad, como dice Carolina, no hemos tenido un estudio completo de la propuesta, lo único que hemos visto es una presentación, habrá que analizar todos esos detalles, pero en la ICP de nuevo se preserva la propiedad del ahorro individual y lo que se hace es crear una reserva que se le denomina de pensión vitalicia, que tiene varios propósitos y uno es cubrir el riesgo de longevidad, porque recordemos que en la propuesta de la ICP se estaría proponiendo cambiar la fórmula de cálculo de la pensión con el objeto de que esa pensión sea estable y vitalicia.
Entonces, porque fue uno de los temas que surgió de las consultas que hicimos con diferentes actores. Hoy por hoy, la pensión se calcula en base a una renta programada y es decreciente en el tiempo. Y ese elemento, por lo que vimos en esa presentación, se mantiene en esta nueva propuesta. En cambio, en la propuesta de la ICP, la pensión se calcula que por 20 años va a ser financiada con la cuenta de ahorro individual y posteriormente a esos 20 años, la misma pensión sería financiada con esa reserva de pensión vitalicia. En ese sentido, esa reserva estaría cubriendo ese riesgo de longevidad. Además, se decía en la propuesta de la ICP, lleva un componente de alivio fiscal y ese componente es que esta reserva de pensión vitalicia serviría para el pago de las pensiones de otro segmento de la población conocido como los optados, que una vez que se les agote el saldo, esa pensión corre a cuenta del Estado. Hoy por hoy, en la propuesta de la ICP se estaría diciendo que se pagaría con esa reserva de pensión vitalicia y también las pensiones mínimas. El ministro de Hacienda decía, en el tema de pensiones no hay muchas variaciones que hacer, decía, es la misma deuda que hay que ver cómo se paga y quién la paga. Él decía esto en las últimas declaraciones que daba al hablar sobre esta propuesta. Además, él señalaba de que en el nuevo proyecto que el gobierno ha puesto a discusión y que ya está en manos de los diputados en la Asamblea Legislativa, los dos se crea un fondo común, decía. Los dos tienen este denominador que se tienen con un fondo común, y el elemento que él considera que es novedoso es que ese fondo común estaría también en manos de las administradoras de fondos de pensiones, que no pasaría, digamos, a control del gobierno. ¿Cómo ven ustedes este cambio de discurso y qué elementos se podría aportar partiendo de estas nuevas opciones que ellos están dando? ¿Se puede considerar esto una flexibilización o una urgencia por resolver un problema que se tiene? Bueno, realmente recordemos que la propuesta inicial no tuvo viabilidad financiera, porque hubo un estudio actuarial de una firma mexicana que determinó que era más cara versus la situación actual en términos fiscales. Entonces aquella quedó descartada por esa circunstancia. Ahora hay una nueva propuesta. Nosotros realmente no conocemos los estudios financieros, los estudios actuariales que le dan soporte. Habría que esperar a conocer esos documentos para evaluar primero si va a ser sostenible. Eso significa si en ese fondo común que se va a crear, los recursos van a ser suficientes para pagar todos los compromisos que se le están incorporando. Yo sí le digo, en la propuesta de la ICP se crea esa reserva de pensión vitalicia y se realizaron los estudios financieros actuariales para determinar la sostenibilidad. Eso significa que esa reserva de pensión vitalicia tendría los recursos suficientes para afrontar los pagos de las pensiones de los obligados en segunda etapa, ¿verdad?, de la pensión mínima y cubrir ese riesgo de longevidad a que me estaba refiriendo. Eso quedó demostrado en estos estudios, fue validado por la firma Primamérica de Chile y ha estado siendo sometido a estrés, cambiando los supuestos para estar seguros de que sí ese fondo sea suficiente. Entonces, en el caso de esta nueva propuesta, nosotros no conocemos los detalles, no conocemos los estudios, habría que esperar a ver cómo resultan para ver si eso va a ser sostenible en el tiempo. Pero hablemos de la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. La cotización llega a un 13%. El ministro decía, en este caso su pensión va a estar basada con base a un 8%, señalaba. Y decía, el otro 5%, que es lo que va al fondo común, ese dinero no lo va a volver a ver el cotizante, a menos, decía, que viva más de 80 años. Le dicen, le vamos a dar una pensión vitalicia para que usted siga subsistiendo. Y él señalaba, en la nueva propuesta presentada por el gobierno, decía, aparte del 8% que ya se tenía, se le iba a dar también lo que se cotizara al fondo común, y es ahí donde decía él que sube considerablemente la pensión que recibe él en este caso el jubilado, porque él hablaba de pensiones que van entre el 50 y el 55% del último salario del cotizante, mientras que decía que en la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones apenas alcanzaría el 35%. ¿Cómo podríamos analizar esta diferencia y que plantea, el ministro, que es, como decíamos, el impulsor de este nuevo proyecto? En realidad hay diferencias importantes, y le comento sobre la ICP.
en la propuesta de la ICP se está diciendo que se cambie la fórmula de cálculo de la pensión. Esto es sustancial porque el ahorro de cada persona solo se va a utilizar para financiar la pensión por 20 años. Sabemos que la expectativa de vida de una mujer, por ejemplo, al momento de jubilarse hoy por hoy anda por 26 años. Quiere decir que el resto, después de los 20 años, esa pensión va a ser cubierta por esa reserva de pensión vitalicia. Entonces, en ese sentido, está cubriéndole un riesgo de longevidad y mejorándole la pensión con su ahorro individual. En cambio, con la renta programada, que es el sistema que hoy existe y es el que entendemos que está incorporado en esa propuesta de acuerdo a una presentación que hemos conocido, la pensión es decreciente, quiere decir que va disminuyendo en el tiempo, porque ahí el objetivo es que el ahorro le cubra durante todos los años que sobreviva después de la jubilación. En ese sentido, las personas pueden llegar a caer en pensión mínima. Ese es un elemento que cuando hicimos la consulta con diferentes sectores de la sociedad civil nos dijeron no nos gusta del sistema actual. Queremos pensiones estables y vitalicias y por eso la ICP propone ese cambio de fórmula. Y entonces sí hay una mejora importante en la pensión porque no le va a disminuir a la persona por el método de cálculo y va a ser vitalicia. ¿Cómo ven ustedes la discusión, Carolina? Hasta ahora, digamos, se ha hablado mucho de la reforma al sistema de pensiones, hay otra cantidad de elementos que se van agregando a la discusión, pero ¿cómo ven ustedes el tema, cómo está siendo tratado en la Asamblea Legislativa, por los que en este caso van a tomar en última instancia la decisión de ver cuál de todas las propuestas consideran que es más viable? Pues lo importante es que no vayan a tomar una decisión apresurada, sobre todo con respecto a esta última propuesta que no ha sido analizada. Entonces, eso necesita un análisis y luego que piensen en los pensionados, porque una reforma de pensiones tiene que tener como centro al pensionado, no una solución al problema fiscal, ¿verdad?, del gobierno. Que, digamos, una de las diferencias es que ahora de forma inmediata se puede hacer uso de más dinero que lo que puedan ser otras propuestas, pero ese no tiene que ser el incentivo. Y en ese caso la ICP es la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, tiene la virtud de que mejora las pensiones. Como ya ha explicado Luz María, pues tiene pensiones vitalicias, el método del cálculo de 20 años le permite una mejora sustancial en las pensiones con respecto a la situación actual, pero además da un alivio fiscal al gobierno. Entonces, en ese sentido, esta propuesta tiene ese valor agregado de que mejora las pensiones para los cotizantes, los futuros jubilados, y al mismo tiempo le da ese alivio al gobierno y sobre todo preservando lo que es la propiedad de los fondos individuales. Además, tiene un respaldo financiero actuarial que dice que es sostenible. Entonces, aquí es muy importante, en primer lugar, preservar esa propiedad de los ahorros y luego ver esa mejora en las pensiones, porque mucho de esta nueva propuesta es como promesas, porque esto es un sistema de reparto, dependiendo de cómo van a ser los futuros cotizantes, si van a ser suficientes como para pagar las pensiones de los que ahora están cotizando y en un futuro van a ser los jubilados, y además ellos mismos dicen que ese 5% no va a ser sostenible. Entonces queda como mucho cabo suelto de qué va a pasar, en qué situación. No hay tampoco claridad de esa tasa de interés que se va, quién determina. Ahí está establecido cómo van a ser esa tasa de interés, pero como no va a haber realmente inversiones, va a ser un cálculo hipotético de una tasa. No es como que usted tiene estos ahorros, los invirtió aquí, esto sabe lo que le generó. Todo esto es más una promesa. Luz María. Yo creo que un aspecto fundamental es que existan efectivamente los recursos para el pago de las pensiones en el momento que el afiliado lo necesita. Y eso lo da en la propuesta de la ICP, pues porque la persona va a mantener su cuenta individual y está respaldada con su ahorro. En esta nueva propuesta hablan de una cuenta nocional,
que realmente no tendría respaldo financiero de su ahorro individual, sino que estaría sujeta a que a futuro, cuando la persona se vaya a jubilar, existan los recursos para pagarle. Habla que ese fondo común también va a recibir un 5% del presupuesto público. Sabemos cómo están deterioradas las finanzas públicas y lo difícil que ha sido realmente afrontar el pago de la deuda previsional. Incluso sabemos que este año no se incorporó al presupuesto y eso incluso nos llevó a una falta de pago, a un incumplimiento. Entonces realmente nos quedan como muchas inquietudes, ¿verdad? De que si eso efectivamente se va a cumplir a futuro, si va a ser suficiente, porque en realidad le surgen muchas dudas a uno cuando le hablan de esa nueva propuesta. Probablemente al conocer el proyecto, al conocer los estudios que estén dándole el soporte técnico, podamos comprender mejor. Pero a partir de la presentación lo que nos surgen son dudas, porque en la propuesta de la ICP claramente vemos que se mantiene la propiedad individual, está con el soporte del ahorro que se va a ir incrementando. La ICP propone una mejora en la rentabilidad, que ese es un elemento esencial de esta propuesta para que el ahorro crezca más y se logren mejores pensiones. Se cambia la fórmula de cálculo de la pensión y acá se habla de cuentas nocionales, de una renta programada que se le va a calcular al momento de jubilarse, pero la interrogante es si los fondos van a estar allí para poder pagar esa pensión de manera suficiente y si esa reserva, ese fondo común va a tener la sostenibilidad en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque todavía tenemos muchas preguntas para nuestras invitadas de esta mañana sobre el tema pensiones y sobre otros temas que tienen que ver con las finanzas del país. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana estamos hablando con investigadoras del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES y estamos hablando del tema pensiones. Durante mucho tiempo se ha hablado de que la deuda de pensiones que se comenzó a generar a partir del año 2006 ha sido uno de los grandes problemas de las finanzas públicas y uno de las grandes interrogantes que surgen es si con las nuevas propuestas que están en discusión en la Asamblea Legislativa se va a lograr solventar o se va a lograr aliviar la carga que el Estado tiene con este tema de la deuda que se viene acumulando y que decía que sobrepasa ya los 5.000 millones de dólares. Me gustaría, Luz María y Carolina, que habláramos sobre la ICP. ¿Qué plantea la propuesta de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones en cuanto a esa deuda que se viene acumulando y que hasta ahora los funcionarios del gobierno han dicho, bueno, miren, este es uno de los grandes problemas que tenemos a nivel de finanzas? Sí, bueno, en la propuesta de la ICP se propone un alivio fiscal, ¿verdad?, de esas obligaciones, al trasladar esa obligación de pago de las pensiones de segunda etapa de los optados y de las pensiones mínimas a esa reserva de pensión vitalicia. Hoy por hoy ese es un pago que corresponde al Estado. Eso implica aliviar el déficit fiscal en 0.6% del Producto Interno Bruto en promedio anual. Entonces eso ya es una erogación que el Estado ya no tendría que realizar y por supuesto también hay un alivio en los flujos financieros. Ahora, obviamente hay otro componente de la deuda previsional que es las pensiones del ICS y del INPEP, de los antiguos institutos que administraban el sistema público de pensiones que le corresponde al Estado. En la propuesta de la ICP, el Estado sigue manteniendo esa deuda porque los institutos eran entidades públicas y la responsabilidad del Estado de pagar esas pensiones, que hoy por hoy está definida en la ley, de acuerdo a la propuesta de la ICP, se mantiene en ese componente, pero sí hay un alivio importante. Y en términos de valor presente se estaría reduciendo esa deuda en la mitad, ¿verdad? Hubo en 2012 un actuario que evaluó estableció que esa deuda en términos de valor presente rondaba un poco más de 16.000 millones de dólares. Han habido otros cálculos con supuestos financieros diferentes que incluso han llegado a decir de 24.000 millones de dólares, pero el hecho es que se reduce a la mitad con la propuesta de la ICP, porque se le están quitando esos componentes de la deuda. Ahora, en esta propuesta, de acuerdo a esa presentación que hemos visto, toda la deuda previsional, incluyendo la del antiguo sistema público, pasaría a ser una obligación de ese fondo común. Y por eso se está proponiendo que se
traslade 5% del presupuesto, que se vaya 8% de la cotización a ese fondo común y tomaría la mitad del ahorro de las cuentas individuales del grupo de obligados, ¿verdad?, para tener esos recursos para pagar toda la deuda. En ese sentido, en esta nueva propuesta, una obligación del Estado, que hoy por hoy es del Estado, por ley, se le estaría trasladando al sistema de capitalización individual prácticamente, al sistema, a todos los afiliados al sistema, pero toda la deuda, incluyendo la del sistema público. Carolina, me gustaría que explicara mejor el tema de las cuentas nocionales. ¿Por qué? Porque de repente a un cotizante le dicen, mire, esto va a funcionar con cuentas nocionales y no tenemos una idea clara de qué estamos hablando. El ministro decía que esto va a funcionar de la siguiente manera. Lo que usted cotizó en su, digamos, a las administradoras de fondos de pensiones, se le va a sumar lo que usted cotizó al fondo común que se establecería con esta propuesta de reforma. Se va a calcular, por ejemplo, dicen, en mi caso dirían, Manuel cotizó tanto y de acuerdo a sus ingresos, esto es lo que le tocaría de pensión y le sumarían todo el dinero que estuve aportando a través de las cotizaciones al fondo común. Pero ¿cómo funciona esto de las cuentas nocionales? Porque él decía, se va a hacer un cálculo y ese cálculo va a existir, pero cuando hablamos de cuentas nocionales, ustedes mismas lo decían, es una cuestión de nociones por si, que algo que se supone y que hipotéticamente existe. Así es más que todo un registro contable, porque ahorita usted tiene una cuenta individual donde usted va ahorrando. Y usted puede tener el estado de su cuenta y el dinero que usted ha ahorrado sabe que está invertido y existen los títulos, valores en los cuales se ha invertido, etcétera. Aquí la diferencia es que contablemente va a tener una similitud, pero aquí además hay que acordarse que bueno, la cotización aumenta en esta nueva propuesta a un 15%, y además el fondo colectivo va a recibir más que lo que va a recibir su cuenta individual, porque usted va a tener que ahorrar de la parte de que cotiza el 8% y un 5% iría solo a su cuenta individual. Entonces usted va más a dirigir lo que le van a descontar mes a mes a ese fondo colectivo. Y en ese fondo colectivo, en este caso las AFP, como han dicho, por lo menos en el momento, la ley podría ser cambiada después y decir, mire, pasen al Estado, ¿verdad? Sería mucho más fácil si ya está aprobada una propuesta de ese tipo. Entonces le va a decir, mire, usted metió esto, ¿verdad? Y se le va a calcular un equivalente a una tasa de interés, porque ese dinero, a diferencia de ahora que se invierte y usted tiene certeza de cuál es la rentabilidad, ese dinero el gobierno lo va a ocupar y lo va a utilizar para el pago de todas las obligaciones de pensiones, incluidas las pensiones del sistema público, de las personas que se quedaron en el sistema público, que ahorita son pagadas por el fondo general del gobierno, pero que a través de préstamos que hace al fondo de pensiones, a través de los SIP. Ahora no, ahora sus cotizaciones van a servir para eso. Entonces, va a tener el nombre, va a tener cuánto está aportando, pero va a depender de cuál va a ser ese cálculo de la rentabilidad que puede, ahorita puede estar establecida de una manera, luego puede establecerse de otra, porque no va a haber realmente una inversión, sino que va a ser un cálculo de una tasa de interés ficticia, ¿verdad? Suponiendo que, por decirle algo, va a ganar lo mismo que lo que gana su cuenta individual. Ahora, entonces usted va a saber cuánto ha ahorrado, va a tener incertidumbre de cómo va a ser siempre esa tasa de interés, pero suponiendo va a tener todo eso en una libreta, pero no hay dinero, ¿verdad? No hay dinero que lo respalde ni inversiones que lo respalden. Entonces usted va a depender, como en un sistema de reparto, que las nuevas generaciones sean suficientes como para pagarle esa pensión. Y esa es una pensión programada además, que a usted se le va a ir reduciendo a través del tiempo y va a caer, pues si vive mucho, el premio va a ser una pensión mínima.
Ahora bien, hay elementos importantes, creo yo, que están sumados a la discusión de una reforma integral, porque todo lo que hemos hablado tiene que ver con la reforma general del sistema de pensiones, pero hay otros puntos que están también en la agenda legislativa. Luz María, el gobierno insiste en que se le incremente el porcentaje que prestan las administradoras de fondos de pensiones para que ellos puedan cumplir sus obligaciones. En este momento, desde 2012 estaba en un 45% y ahora se pretende llevar a un 50%. Este es un punto del que todavía no se ha quitado, digamos, el dedo del renglón y está pendiente. De hecho, se está analizando que en la próxima sesión plenaria podría discutirse ya directamente este aspecto en específico que va sumado a la discusión de una reforma general. ¿Cómo ven ustedes desde FUSADES y desde los estudios que ustedes hacen esta posibilidad de que se abra y que se incremente ese porcentaje? Sí, bueno, vemos que el sistema de pensiones, diferentes estudios han concluido que necesita una reforma integral. Y creemos que es el momento de hacerlo. Y hay propuestas sobre la mesa que evitaría incrementar ese límite, como es la propuesta de la ICP. En la propuesta de la ICP, además, se proponía cambios a la ley del fideicomiso de obligaciones previsionales que permitirían o que evitarían incrementar ese límite, porque la deuda que hoy por hoy está en certificados de inversión previsional podría reestructurarse y alargar el plazo, hacer un canje bajo ciertas condiciones en donde estén de acuerdo los inversionistas, que son los fondos de pensiones, a través de sus administradoras, que son las AFP, y pudiese evitar incrementarse ese límite, ya que bajo las condiciones financieras actuales, esas inversiones obligatorias han tenido un perjuicio enorme sobre los afiliados, y lo estamos viendo ahora con pensiones más bajas, porque desde 2006 hasta el año pasado se hizo una estimación de cuánto se había dejado de percibir y resultó que alrededor de 2.000 millones de dólares por las bajas tasas de interés de los SIP. Son 2.000 millones de dólares que no ingresaron al fondo de pensiones debido a la baja de la tasa LIBOR y que no se cambió, no se hizo ningún ajuste. Entonces, en ese sentido, los fondos de pensiones han sido castigados por una baja rentabilidad en esas inversiones obligatorias. Entonces, mientras no se cambie esa rentabilidad, lo que implicaría es seguir castigando los fondos de pensiones. Y vemos que hay otras opciones, como es hacer una reforma al sistema, que es lo que se necesita. Le voy a hacer una pregunta a Luz María y con eso voy a cerrar la entrevista de hoy. ¿Considera usted que fue un error la decisión que se tomó en 2006 de crear el fideicomiso de obligaciones previsionales? En aquel momento hay que recordar y poner en contexto qué es lo que ocurría. Había un entrampamiento en la Asamblea Legislativa. Recuerdo yo que no se aprobaban créditos al gobierno y era necesario financiar las pensiones. Yo creo que el fideicomiso per se, el problema ha sido la baja rentabilidad. En aquel momento, cuando se creó, la tasa de interés de los SIP, recuerdo que rondaba 6%. Porque estábamos en un momento del mercado financiero diferente, no había habido la crisis, nadie creo que pudo haberse imaginado la magnitud y los impactos de la crisis financiera internacional. El problema es que en el transcurso de estos años no se hizo ningún cambio a esa tasa de interés, mientras que la LIBOR estuvo en el piso, los SIP devengaban 1% por mucho tiempo, un poco más de 1%, y eso, como ya he dicho, tuvo unas implicaciones negativas que ahora las estamos viendo en pensiones más bajas. Muy bien, les agradezco, Carolina, gracias por venir, y también Luz María, gracias por acompañarnos y hablar de ese tema que nos afecta y nos interesa a todos los salvadoreños.